Avenida 11 AE, número 0-17, barrio Quinta Oriental. Tenemos una casa con una entrada vehicular, portón, una entrada peatonal de segundo piso, techo de teja, rejas blancas, en buen estado, porche en tableta de gres, en buen estado, borde en cemento, en buen estado. Tenemos medidor de agua en buen estado, tenemos medidor de luz, tenemos medidor de gas. Observamos la pintura de la fachada, se encuentra en buen estado, al igual que su reja. De igual manera se encuentra en buen estado. Observamos el machimbre y su teja en buen estado. Techo en buen estado. Marañón en color blanco con pintura de aceite en buen estado. Con grapas para adornos navideños. Tenemos una reja peatonal en buen estado, marco metálico, ornamentación metálica de flores, lámina en buen estado. Piso del porche, observamos tabletas partidas, esportilladas de 2 tonos, piso esportillado, manchado. Aquí tenemos otras tabletas desportilladas, pero en buen estado. Observamos el piso. Tenemos una cerradura, la cual tenemos una copia funcionando, abriendo y cerrando en buen estado. Cerradura, ahí observamos el mecanismo funcionando, llave extrae, de igual manera entra y el mecanismo funciona. De igual manera por la parte posterior observamos el mecanismo funcionando. Parte posterior de la reja en buen estado. Tenemos lámina en buen estado. Tenemos un candado de seguridad con una llave, el cual funciona. Ahí lo observamos. Ese trancaría el pasador de la puerta. En buen estado. Candado con una llave. Observamos el funcionamiento, cierra y su llave se retrocede. Listo, quedó asegurado. También tenemos marañón por la parte interna en buen estado y tenemos medidor de gas. Parte interna del portón en buen estado, la cual tenemos un candado que no sirve. Tenemos un candado y sus respectivos pasadores y seguro. Marco del portón en buen estado. Láminas del portón en buen estado. De ese candado tenemos 2 copias de la llave funcionando, el cual abre hacia afuera. Entonces tenemos portón abriendo,
en buen estado, funcionando. Lámina en buen estado, ornamentación de igual manera en buen estado, bisagras abriendo y cerrando. Observamos su funcionamiento. Tenemos la otra puerta en la cual tenemos lámina en buen estado, su ornamentación en buen estado, su marco funcionando. Tenemos un buzón y su bisagra abriendo y cerrando suave. Tenemos pasadores funcionando, pasador parte inferior, de igual manera funcionando, pasadores internos y vuelve con su candado, el cual tiene dos copias funcionando. Piso del porche, cerámica, color crema con detalles en blanco. Tenemos una mata con su matero, con su base, y el matero se encuentra vencido. Tenemos una rejilla de desagüe, tenemos una llave de jardín en buen estado, marañón interno en buen estado. Tenemos una reja compartida, marañón interior en buen estado, zona de porche donde caben dos vehículos en buen estado. De igual manera tenemos reja compartida, ornamentación en buen estado, marañón en buen estado. Tenemos techo de machimbre en buen estado. Tenemos el techo de machimbre en buen estado. Tenemos una nomenclatura 0-17. Observamos marañón en buen estado. Pisos en buen estado. Tenemos toma corriente eléctrico. Tenemos 3 adornos tipo jarrón en buen estado. Marañón en buen estado. Tenemos una reja de seguridad con ornamentación en buen estado. Ventanas en madera y vidrio en buen estado. Parte superior tenemos una cenefa con su respectivo bombillo. Placa en buen estado, pintada. Marañón en buen estado, pintado. Tenemos una contrarreja y una puerta en madera. Guardascobas en buen estado de todo el área del parqueadero. Ahí observamos. Parte posterior de los portones, de igual manera en buen estado. Observamos guardascobas completos. Tenemos una contrarreja, la cual tenemos una copia, 1, 2 pasadores, y observamos funcionando 1, 2, 3 pasadores en buen estado. Listo. Capote en buen estado, reja de color blanco, una ornamentación. Tenemos un pasador, la parte inferior funcionando para candado en buen estado, reja en buen estado, un funcionamiento de la chapa por la parte interna de igual manera en buen estado. Ahí cerramos 1, 2, 3 funcionando, 1, 2, 3. El pasador no funciona, pero tenemos pasador manual. Tenemos una segunda contrarreja que nos da mayor paso a la puerta principal, donde tenemos un candado en buen estado con una copia de esa llave. Candado abriendo,
Candado abriendo en buen estado. Pasador abriendo superior. Pasador inferior. Reja abriendo. De igual manera, reja en ornamentación en buen estado. Color blanco. Bisagras en buen estado. Observamos en buen estado. Vamos a cerrar. Parte superior. Asegura. Y engancha. Y cierra el candado en buen estado. Tenemos pasador inferior. El cual asegura. Y nos queda fija. Tenemos una puerta en madera con 2 chapas y un picaporte en buen estado, marco madera en buen estado, parte superior en buen estado, tenemos de la chapa superior, tenemos una llave. Y de la chapa inferior también tenemos una llave. Este es pasador. Para poder abrir hay que girar y oprimir el pasador a la misma vez. En buen estado, puerta de madera en buen estado. Aquí observamos el funcionamiento de la chapa, el pasador en buen estado. Y la chapa inferior de igual manera funcionando. Interno en buen estado. Por este lado es perilla, con la parte interna de igual manera también nos asegura, y la parte superior también funciona. Observamos el mecanismo funcionando. Mecanismo funcionando en buen estado. Puerta en buen estado. Tenemos en buen estado. Puerta en madera en buen estado. Parte superior en buen estado. Tenemos una segunda puerta para dar amplitud, la cual tiene su pasador aquí y su pasador aquí, y nos abre un espacio más amplio. La puerta principal, marco en buen estado, bisagras ya deterioradas, oxidadas, funcionando, marco en buen estado, puerta con algunas salpicaduras de pintura. Tenemos vidrio biselado en buen estado. Parte posterior de ese marco y de esa puerta en buen estado. Forma interna en buen estado. Volvemos a asegurar. Arriba y abajo en buen estado. Reja funcionando. Hemos pasado en buen estado. Tenemos aquí en buen estado. Cerramos la puerta en buen estado. Parte posterior
marco en buen estado. Tenemos parte superior placa, donde tenemos una cenefa con una lámpara, la cual tiene un diseño enroscado con pantalla de vidrio, 3 pantallas en vidrio con su respectiva lámpara. Aquí observamos techo en buen estado. Tenemos una ventana en madera con vidrios grabados en buen estado. Ventana, tenemos seguro en la ventana. Tenemos una cerradura, la cual no tenemos llave, pero por eso tenemos acá los seguros. Ventana abriendo y cerrando, la cual asegura. Ahí está asegurada. Siguiente ventana en buen estado. También tenemos una cerradura que no funciona. Ventana en madera, funcionando, abriendo y cerrando. Tenemos también su pasador, el cual nos asegura en buen estado. Rieles deslizando, ventana en madera. Tenemos apoyacortina en buen estado. De igual manera en este otro extremo. Piso en cerámica en buen estado, guardaescobas completo. Tenemos piso manchado en este área, guardaescobas completo, pintura de lo que sería la antesala, en buen estado, paredes blancas. Tenemos unas columnas en yeso en buen estado, con sus respectivas molduras, con ojos de buey en buen estado, repisas en vidrio funcionando. También tenemos paredes blancas. Tenemos una especie de veneciano en buen estado. Tenemos una lámpara funcionando. Tenemos aquí el interruptor de las lámparas en la parte inferior. Lámparas funcionando. Tenemos lámpara en la zona de la antesala. Tenemos molduras de yeso en la zona de la escalera con un ojo de buey en buen estado, el cual está funcionando. Esta es la luz del porche, luz de la sala y luz de la escalera. Tenemos filos en buen estado, con molduras en yeso, todo en muy buen estado, filos en excelentes condiciones. Seguimos por la parte posterior de las columnas, donde tenemos el apagador de los ojos de buey de esta área en buen estado, funcionando, molduras en yeso en buen estado. Tenemos el área de comedor en buen estado, donde tenemos lámparas, 2 lámparas, tomacorriente eléctrico y guardaescobas completo, placa en buen estado, todo recién pintado. Tenemos paredes blancas en buen estado. Tenemos 2 lámparas funcionando, 1 y 2. Tenemos aquí el apagador en buen estado, columnas y molduras en yeso en buen estado. Aquí tenemos una columna desportillada pero resonado en buen estado. Tenemos yeso a su alrededor, columnas en buen estado. Tenemos una puerta de un baño auxiliar, un baño de visitas, puerta en madera, marco en madera en buen estado. Tenemos cerradura de coma funcionando. Tenemos apagador en la parte externa. Observamos el chape del baño, color marrón en buen estado, con su toallero. Tenemos aquí su incrustación partida. Tenemos una rejilla de desagüe, portapapel con su tubito, sanitario en buen estado. Tenemos lavamanos en buen estado, con su respectiva jabonera y su respectivo pedestal en buen estado. Sanitario evacuando.
en buen estado. Tenemos un bizcocho en buen estado, un chape del baño en color marrón en buen estado. Tenemos un toallero funcionando, su apagador con su respectivo plafón. Tenemos un resane con su chazo, donde anteriormente pues había un espejo, y en buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Observamos pintura chorreada, interior pintado en buen estado, escaleras pintadas en buen estado. Seguimos por el área de la cocina, donde se encuentra en buen estado. Tenemos enchape en todo el área de la cocina en buen estado. El área de la nevera, tenemos un tablero eléctrico en buen estado, funcionando. Tenemos un timbre, pero no vi el pulsador. Tenemos un mesón fundido y enchapado en buen estado. Tenemos luces de la cocina funcionando, parte superior placa pintada en buen estado. Tenemos muebles superiores en buen estado. Tenemos repisa para el horno microondas. Tenemos otra repisa auxiliar en buen estado, un gavetero en buen estado. Organizador con su respectiva división en buen estado. Tenemos un lavaplatos en acero en buen estado con su llave abriendo, funcionando. Tenemos una rejilla en buen estado, rejilla plástica. Tenemos un filtro de agua, el cual está funcionando, pero le falta como la manguera porque chorrea para todos lados agua, pero el filtro está funcionando. Parte inferior, observamos el filtro. No observamos agua en buen estado. Seguimos observando el mesón pues con brecha manchada. Tenemos otras dos puertas en la parte inferior con su respectivo división interna en buen estado, bisagra funcionando. Parte superior tenemos sus gaveteros en buen estado con su respectiva división en medio. Tenemos en puerta doble en buen estado, bisagras funcionando. Tenemos una platillera en buen estado, funcionando. Más organizadores en buen estado. Bisagras en buen estado. Tenemos una estufa marca AVA que funciona a gas, la cual no tiene conexión eléctrica para su chispa, pero sí está funcionando. Toca encenderla con fósforos o con mechera. Tenemos llave abierta. Aquí observamos funcionando. Cuatro fogones funcionando. Su mínima toda abajo y su llama máxima al medio. Ahí observamos funcionando en buen estado. También tenemos un horno en buen estado funcionando. Ahí observamos que encendió. Ya aquí se regula la temperatura. Horno en buen estado funcionando. Enchape de la cocina en buen estado. Tenemos de molduras en yeso, repisa en vidrio en buen estado. Parte superior placa pintada en buen estado. Salimos de la cocina y continuamos en el área del comedor, la cual se encuentra bien ubicada.
Tenemos molduras de yeso por todos sus alrededores en buen estado. Tenemos un punto eléctrico y punto de internet en buen estado. Seguimos al área del estudio. Tenemos unas columnas con sus respectivos ojos de buey, con sus repisas en buen estado, molduras en yeso en buen estado, todo en buen estado. Tenemos a este lado un apagador que nos enciende y nos apaga los ojos de buey de las repisas, y tenemos un apagador que nos enciende y nos apaga la barra fluorescente en buen estado. Tenemos esta área que sería una habitación auxiliar o un estudio. También tenemos molduras en yeso en buen estado. Tenemos aquí su respectivo apagador con su bombillo funcionando, toma corriente. Tenemos una especie de closet. Aquí se encuentra despegado. Tenemos una especie de archivador. En buen estado. Pintura en buen estado. Tenemos un baño de servicio, puerta en madera, marco en madera en buen estado, cerradura de poma metálica. Tenemos apagador en este sentido. Tenemos lavamanos en buen estado. Tenemos incrustaciones, toallero, portajabón, bombillo, techo machimbre en buen estado. Tenemos una ventana de ventilación. Tenemos un sanitario sin bizcocho funcionando su descarga en buen estado. Tenemos una ducha funcionando en buen estado, rejilla de desagüe, enchape en diferentes tonos, enchape a mitad, pintura blanca en buen estado, techo en machimbre, al igual que en la zona del estudio. Tenemos techo en machimbre en buen estado, pintura blanca, esquinas en buen estado, con molduras en yeso. Tenemos una raya roja. El área de lo que sería el estudio también se encuentra en machimbre, en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio que nos daría acceso al patio. Tenemos molduras en yeso, pintura en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio, la cual está descuadrada, está dura para abrir. Y aquí tenemos una rejita. En caso de tener mascotas, tiene un seguro en buen estado, rejita funcional. Damos acceso al patio, donde tenemos machimbre, reja de seguridad, canaleta. Tenemos una motobomba funcional, no sabemos. Tenemos apagador en buen estado. Tenemos lavadero esportillado con tabletas un poco sucio. Tenemos almacenaje de productos de aseo, piso del patio manchado, rejilla de desagüe. También tenemos este otro lado del patio en buen estado, rejilla. Tenemos tanque aéreo, reja de seguridad, la cual no tiene candado. Los candados están acá, pero no funcionan. Con una llave no funciona, con dos llaves no funciona. Está la cadena. Ya sería que el nuevo arrendatario colocara su respectivo candado. Tenemos punto de lavadora en buen estado. Patio marañón pintado de color blanco. Tenemos cuerdas en diferentes lados.
en buen estado.